Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de acompañarte una semana más a manifestar la vida que te mereces. Bienvenida a Tu éxito es inevitable. Hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de un temazo que nos fascina a todas, la astrología. Pero no solamente la astrología, sino la astrología humanista y akáshica, entendida como la astrología que de verdad te permite manifestarte a ti misma en la tierra, en tu mejor versión, con tu pleno potencial y desarrollando la máxima abundancia que el universo tiene prevista para ti, que obviamente es mucha. Como yo no soy astróloga, tengo una invitada muy crack conmigo, Laura Castro de AstroTerre en francés y astroterre.es en Instagram en español. ¿Por qué lo digo en francés y en español? Qué raro. Pues por causalidades o sincronicidades de la vida, como he conocido a Laura. Laura vive en la ciudad donde yo he nacido, Strasbourg, en Francia, y es mi hermana que me regaló una sesión con ella que me encantó y me fascinó. Y aunque esté en Estrasburgo, evidentemente la sesión la hicimos en español y a la hora de salir de la sesión, realmente durante la sesión, porque me pareció tan genial, dije, esta mujer la quiero en el podcast porque me parece que tiene exactamente la visión de la astrología más empoderadora posible, porque ya sabes que no soy muy de reglas rígidas ni de sistemas, sobre todo cuando se interpretan de una manera determinista, que no empodera y que más bien te hace sentir más pequeña. Lo que me pasó en el pasado con ciertos astrólogos o profesionales también de diseño humano. Así que al haber encontrado Laura y tener tan buen feeling y buena experiencia con ella, la invité y la sorpresa fue aún mayor porque es una crack comunicando y explicando en su Instagram y en su Facebook, también en YouTube. Obviamente también comparte. Pero era muy guay poder hacerle las preguntas que sé que vosotras os estáis haciendo. Hablamos de todo. Las partes favoritas del podcast es cuando hablamos de los 5 elementos que tienes que conocer en tu carta, cuáles son los 5 puntos que debes mirar para poder manifestar tu mejor versión, y también hablamos de los elementos entendidos como aire, fuego, agua y tierra, que no estoy diciendo en el buen orden según la astrología, lo verás en la entrevista, y cómo equilibrarlos y cómo esto te puede servir. Hablamos de la historia de la astrología entendida de una manera que a nosotras nos puede empoderar. En fin, si quieres empezar a entender la astrología o si ya la entiendes pero quieres ir más profundo, este episodio es para ti y espero que lo disfrutes muchísimo. Laura, bienvenida a este episodio especial Manifestación y Astrología. Me hace muy, muy, muy feliz que estés hoy con nosotras. Muchas gracias a ti, Maite. Espero que estés súper, súper bien. Gracias a ti por la invitación. Como siempre lo he dicho cuando me invitan a hacer videos, lives, podcasts, lo que sea, es un placer para mí compartir con ustedes sobre lo que más me gusta, ¿no? Astrología y registros acá, chicos. Y eres muy buena en esto. Como os decía en la intro, chicas, estamos con Laura Castro, que es astróloga akáshica. Lo que me encanta de su visión de la astrología es que no es una visión determinista, fatalista, negativa, que has nacido con esta carta y te jodes. Al revés, lo usa de una manera muy evolutiva, muy humanista, que nos permite entender cuáles son nuestros puntos fuertes e incluso los puntos de tensión. Nos ayuda a verlos desde una visión empoderadora, no en plan, ay, el universo me ha dado cartas que no eran las buenas, ahora qué hago con estas, sino entender
entender de dónde vienen esos patrones, cómo los puedo transformar y cómo la sombra misma es un regalo. Y yo la conocí cuando mi hermana me regaló una sesión con ella en Navidad, literalmente, la Navidad pasada, y yo había tenido unas experiencias un poco interesantes justamente con algunos astrólogos que no tenían pues esa visión humanista de la astrología y no me había parecido del todo empoderador. Era, esto es lo que eres, este problema lo tendrás toda tu vida, pero literal me lo habían dicho así. Y entonces me había alejado hasta encontrarte de nuevo y me encantó cómo lo viviste y me pareció súper empoderador y súper útil realmente para mi vida. Entonces, antes de entrar en el detalle de cómo las personas pueden leer su carta, puedes empezarnos a decir qué es la astrología humanista y qué es también la astrología akáshica, porque creo que muchas personas no saben ni siquiera Claro, qué es. claro. Bueno, primero me encanta que me hayas invitado a hacer este podcast contigo, además porque hablar contigo como buena geminiana que eres es todo un placer, una dulzura, una ligereza, es fluido, ¿no? Mira, la astrología humanista es exactamente lo que acabas de describir ahora, lo que sentiste cuando tú y yo hicimos la cita sobre tu carta natal. La astrología humanista es la astrología que se pone al servicio de los procesos del ser humano. Por eso no vamos a trabajar con una visión determinista, donde yo te voy a decir, naciste con el sol en Géminis, estás destinada completamente a ser una persona dispersa y que no te puedes concentrar. No, bueno, sabemos que te puede pasar, te puedes ir por las variantes, si no pones atención de pronto un poco a tu mente, se puede poner demasiado activa y llevarte a zonas de tensión y de estrés, pero es algo con lo que uno puede aprender a trabajar e integrarlo. Y la astrología está ahí para acompañarnos en ese proceso, acompañarnos en ese crecimiento, por eso está al servicio del ser humano, ¿sí? No es como una ley, un código, algo rígido, algo exterior que nos impone un funcionamiento y es como, ay, pobrecitos los seres humanos, allá caíste en la tierra, veamos a ver qué te va a pasar, ¿no? Es no, como la astrología me permite comprender que todos hacemos parte del mismo sistema y me permite entender, ok, cuál es el ritmo, cómo me muevo y cómo me muevo adentro mío, ¿no? Con mis propias herramientas, con mi propia energía, con mis propios desafíos, ¿sí? Entonces, por eso es astrología humanista, al Ujú. servicio del ser humano, de los Me procesos encanta. humanos. Es súper importante porque muchas veces, y lo podremos hablar más adelante, hay esta idea de que los astros son más poderosos que nosotras, ¿no? Y yo, evidentemente, que tengo una comunidad que es muy espiritual, a Claro, veces veo este desempoderamiento. Incluso hay tantos memes de bromas, ¿no? En internet del meme de, no es Mercurio retrógrado, es tu carácter, o sea, como un poco de esfuerzo, tía, ¿no? El Mercurio pobre, ¿sabes? Como que no es culpable de todos los problemas que te pasan en la vida y a veces es como todo la astrología y nada nosotras. No sé cómo tú lo ves, por ejemplo, Mercurio, cuando es retrógrado, ¿de verdad que no podemos hacer nada, ni lanzar nada, ni comunicar claro con que no, nadie? ¿Cómo lo para ves tú? nada. El Mercurio retrógrado, ¿cómo lo definirías tú y qué recomendarías desde tu punto de vista humanista? Bueno, mira, a mí lo que me parece interesante sobre esto, y me parece que es interesante también que lo digamos acá, es que esta percepción de la astrología como dándole, digamos, ese poder a los planetas de determinar lo que nos va a pasar y lo que no nos va a pasar, en realidad tiene un fundamento histórico, ¿sí? Si nosotros Ah, nos vamos a la astrología hace 3.000 años, hace 4.000 años, las personas que los astrólogos, los primeros astrólogos del mundo, que también eran excelentes astrónomos, porque la astrología y la astronomía trabajaban de la mano, no eran dos ciencias separadas, ¿sí? No eran dos variantes separadas, esas personas entendían, estaba inscrito, digamos, en su conciencia que los seres humanos hacíamos parte del todo con el cosmos, no había una ruptura entre lo sagrado y lo privado, entre wow. lo sagrado y lo cotidiano acá. Entonces, efectivamente, el movimiento allá fuera de Mercurio o del Sol o de la Luna reflejaba un movimiento dentro de un proceso interno y por eso se utilizaba el decir Saturno transitando por acá, traerá ciertas cosas. ¿Pero por qué? Porque era una forma de utilizarlo como un espejo sobre, digamos, esa ley sobre la que aún nos basamos los astrólogos, que es como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, ¿no? La ley del espejo, ¿ok? Mm, Entonces, en esa época, trabajar con esa visión que hoy llamaríamos un poco más determinista, tenía un sentido porque era apta para la sociedad, ¿sí? Estábamos en ese momento en el que el ser humano se comprendía uno con el todo mm. todavía, ¿sí? Ahora, esa ruptura se generó más adelante y hoy en día no, por eso creo yo que no podemos trabajar con la astrología de la misma forma, ¿sí? Claro.
Entonces ya no podemos pensar que porque Mercurio está retrógrado no me puedo ir de viaje, que porque Mercurio está retrógrado no puedo grabar un podcast, ¿sí? A mí me pasa que yo doy también clases de astrología en una comunidad y a veces las estudiantes me escriben, no, Lau, tengo un proyecto, pero Mercurio está retrógrado en Géminis, ahora que acaba de hacer la retrogradación, y yo justo quería lanzarlo en esa fecha, mejor no lo hago, no, lo muevo. Y lo que le digo a la persona es, no, lánzalo, no te preocupes, pero lánzalo con conciencia. Mercurio retrógrado nos invita a revisar algo, nos invita a pensar diferente, nos invita a salir de nuestra narrativa cotidiana. Entonces no se trata de no hacer. Para mí la astrología es una herramienta que debería ayudarnos a abrir puertas, ¿sí? Que no Claro. tenemos que conectar con el bloqueo, ¿sí? Con el detrimento, sino conectar con la oportunidad que nos ofrece el planeta. Entonces Mercurio retrogradando, yo lo veo como un tipo muy curioso, muy juguetón que me dice, mira Laura, eso que tú pensabas quizás no es así. Date la oportunidad de darle la vuelta, de pegar otro salto, de cambiar de paradigma, ¿sí? Claro. Pero me parece interesante decir que igual esto es, o sea, el ver la astrología de esa forma un poco más determinista, en algún momento fue válido para la humanidad y fue necesario. ¿Sí? Claro, y hay algunas creencias antiguas, arraigadas, que se mantuvieron cuando realmente la sociedad evolucionó súper rápido y es como decir que los conceptos y las premisas de la Biblia se tienen que interpretar de manera completamente literal cuando hoy estamos en el siglo XXI, o sea, literalmente ya no se Exactamente. puede entender igual. Exactamente, es un conocimiento, la astrología es un conocimiento dinámico, es un conocimiento que evoluciona, que avanza con la humanidad y por eso tenemos que estar cuestionándola todo el tiempo, por eso tenemos que estar replanteándonos cómo trabajamos con ella, cómo la aplicamos y bueno, cómo la ponemos al servicio de los otros, ya es mi punto de vista súper personal, ¿no? Y me encanta este punto de vista y realmente la sesión que tuvimos juntas me pareció súper transformadora, muy, ¿cómo lo podría decir? Muy on point en inglés, que es justo lo que ciertas cosas que sentía, en las que no había puesto palabras, o ciertas cosas que me habían dicho ciertos astrólogos, pero que no había entendido el por qué y cómo transmutarlo, y también ciertos patrones que ni siquiera había podido definir cuando realmente los sentía, ¿no? Era como traer a la luz lo inconsciente, y como dice Carl Jung, es solo en ese momento que lo puedes liberar. Así que me pareció súper, Claro. súper interesante. De Claro, verdad. claro, y porque a mí me parece que el rol del astrólogo es precisamente el de acompañar esa toma de conciencia. Nosotros los astrólogos estamos ahí para traducir un lenguaje simbólico, pero la persona es el consultante quien trae la experiencia, es el consultante quien trae la información, digamos, impregnada en sus células. Nosotros como astrólogos no, creo que no podemos posicionarnos desde el yo sé que lo que tú necesitas o lo que tú tienes que hacer. No, nosotros acompañamos esa toma de conciencia, Mm. facilitamos, digamos, una información como traductores, literalmente, para entender un mensaje de algo que está pasando adentro, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver con mi forma de trabajar con astrología y creo que ahí respondo una pregunta que se nos quedó un poco en la La conversación. iba a retomar justo porque no te preocupes, Exactamente, la tenía en la mente. Justo sobre la ahora. astrología káchica. Y Exacto, porque ahora hablaste de somos traductores y la persona, el consultante, trae la información en sus células. Y estas dos palabras, tanto traductores como la información está en las células, me hace pensar en que eres un canal y eres un canal que quiere decir que conectas con los registros de la persona. Entonces, exactamente. cuéntanos más de esa astrología akáshica. Bueno, mira, astrología káchica, así estas dos palabras juntas, la verdad fue algo que me surgió un día cuando estaba cambiando algunas fotos y bueno, cambiando información en mis perfiles, en mi cuenta de Instagram, en las dos cuentas que tengo, y dije, un momento, es que yo no me considero solamente astróloga y me pasa mucho que la gente me dice cuando me piden una cita, ah, entonces tú trabajas con astrología humanista, evolutiva, cuántica, védica, porque hay un montón de escuelas, ¿no?, astrológicas, y yo siempre me quedaba corta como, no, pues sencillamente soy astróloga, como que no sabía Claro. exactamente cómo expresarlo, ¿sí? Y al lado también soy canalizadora, hago sesiones de registros akáshicos, ¿sí? Y decidí juntar estas dos palabras porque efectivamente cuando yo entro a una sesión, una carta natal es un mapa infinito. Una carta natal está ahí para acompañar el proceso de la persona hasta el día en que se muera. Entonces, efectivamente, en una sesión de 1 hora y media no vamos a lograr hablar de absolutamente todo. Y yo considero que mi rol como astróloga es, en ese momento preciso,
cómo puedo ayudar a la persona en ese momento exacto, en el Claro. proceso, en el punto del proceso en el que esté, sin importar cuál sea su punto, ¿sí? Entonces ahí lo que yo hago es apoyarme muchísimo de mi capacidad como canal, ¿sí? Me sirvo muchísimo de mi sensibilidad como canalizadora de registros akáshicos para que en el momento de la sesión yo pueda tener, digamos, como una antenita o un oído muchísimo más abierto y yo pueda entender, ok, la persona viene con una experiencia, la persona viene, trae algo, entonces la sesión la construimos juntas, ¿sí? La Claro. sesión no solamente soy yo que la prepara y vengo y te digo toda la teoría astrológica, eso para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Sino que me apoyo muchísimo en esa herramienta que son los registros akáshicos para decir, ok, bien, ¿cómo yo puedo en este momento utilizar mi conocimiento como astróloga y servir como canal para comunicar exactamente lo que la persona necesita oír en el momento en el que estamos realizando la sesión, para que esa sesión sea lo más benéfica para su proceso, para que te pueda ayudar a ti a entender diferentes eventos o experiencias que de pronto estás atravesando en ese momento y sobre todo para tomar conciencia con el potencial que tienes, ¿no? Al ser un Claro. ser divino acá en la tierra viviendo esa experiencia encarnada, ¿no? Y de Entonces hecho por eso digo que decía, trabajo sí, con astrología akáchica, porque claro. inevitablemente mi canal está activo cuando hago una sesión de carta natal. No Claro, puedo, no es que abres los registros de la persona antes o ni siquiera, no ni porque siquiera. lo que yo hago antes de la sesión sencillamente es cerrar los ojos, respirar profundamente y conectar con ese Wow. O canal y sea, que decir, eres un bueno, canal súper natural, que ni siquiera hay como tanto protocolo detrás. Es buenísimo. Y me acuerdo no, cuando empezamos la sesión, me decías, bueno, las Géminis siempre son las que toman notas, preguntan 7000 cosas, así que ya tengo previsto que tal vez no vamos a llegar al final de tu carta, porque es verdad que estaba ahí con el bolígrafo preguntando todo. Y para las chicas que están escuchando y dicen, evidentemente pensarán, quiero hacer una sesión con Laura, antes de hacer una sesión contigo, digamos, si alguien está en un momento de interesarse mucho en la astrología y quiere saber un poquito más de su carta de manera individual o si va a una sesión con un astrólogo, ¿cuáles dirías que son los 4 elementos, si es que hay 4, si un poquito más o un poco menos es perfecto, que son importantes para una persona para poder ayudarla a desarrollar el pleno potencial que mencionábamos antes? Entonces, yo estoy pensando en el hecho de que hablamos solo del del signo solar, o sea, parece que si eres Géminis es todo lo que eres, y es ahí que también eh, los, digamos, escépticos dicen, pero a ver, ¿cómo todas las personas que han nacido en el mismo mes pueden ser iguales, ¿no? Y entiendo también este punto de vista, porque es ver la astrología de una manera muy superficial y que se claro. pierde muchísima información. Entonces dirías, ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que hay que mirar primero una carta para tener ya una buena idea de lo que puede desarrollar esta persona en su vida? Bueno, lo primero antes de responderte esa pregunta, y me parece súper importante decirlo, es los signos no son personas, las personas no son signos. ¿Ok? Una Gracias. cosa es tener el sol en Géminis y otra cosa es ser puramente la energía Géminis, el arquetipo Géminis, y eso no pasa. Nadie es puramente la energía de Géminis, ¿ok? Acuérdate que la astrología, como yo te explicaba antes, la astrología humanista sobre todo, es una astrología que está al servicio de los procesos de conciencia del ser humano. O sea que las cartas natales y sobre todo tu sol no te dice de quién eres, me dice de un proceso que tu ego, personalidad, vino a manifestar y a desplegar a través de la experiencia en la Tierra, no de lo que es fijo, ¿ok? Mm, Entonces, de entrada, cuando concebimos la astrología solamente cambiando esa pequeña definición, ¿sí? El hecho de que una persona nazca bajo el signo de Géminis o de Leo o de Cáncer, no quiere decir que la persona es así. Eso claro. queda que hay una invitación para tomar conciencia e integrar la energía de Géminis, Leo o Cáncer. ¿Ok? Ujú. Para poder integrar bien ese proceso, obviamente tenemos que leer toda la carta natal. Entonces, en la carta natal tenemos los 12 signos del zodiaco, que quiere decir que todas las personas y todos los seres humanos tenemos los 12 arquetipos dentro de nuestra energía, dentro de nuestras células. Por eso no podemos resumirlo a una posición. Eso sería como, no sé, ir donde el médico y esperar que el médico te diagnostique por el color de tus ojos. No se puede, es complejo, ¿no? Tenemos que Claro. tener bastantes elementos para poder entender, ¿ok? Ahora, si yo tuviera que leer la carta natal así como astrología express, ¿sabes? Como Sí, 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 rápidamente, eso. ¿sí?
Yo diría las posiciones más importantes a tener en cuenta son el Sol, la Luna, el ascendente, nodo norte y nodo sur. ¿Sí? Si Ok, yo tuviera que perfecto. resumir, yo te mencionaría estas posiciones. ¿Por Entonces, si qué? me puedes dar eso, una frase titular para cada uno, y creo que Claro, sobre todo los nodos norte y nodo sur serán los que las personas menos conocen. exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque el sol nos habla de nuestro proceso de conciencia más importante, ¿sí? El sol nos habla de cómo vinimos a brillar nuestra luz natural y muy poderosa que somos, ¿ah? El sol nos habla de una energía extraordinaria porque es la que nos da sentido en nuestra existencia, la que le da cohesión, también orden a nuestra vida. Es como el sol en el sistema solar. Le quitamos el sol de la ecuación del sistema solar y todo el mundo sale disparado en direcciones diferentes y seguramente la vida no existiría. ¿Sí? Entonces el sol en astrología nos habla de ese principio de vida, de posibilidad, de expansión, de brillo, ¿no? De expansión muy, muy, muy grande. La luna, ¿por qué? Porque la luna, siendo la luminaria contraria, y de hecho, si te fijas, la astrología todo está basado sobre los ciclos lunares y solares, ¿okay? Son las dos Mm. luminarias más importantes, pero la luna, contrario al sol, no tiene luz propia. Entonces la luna nos va a hablar del inconsciente, de lo emocional, de los apegos, del mecanismo de defensa, y seguramente todas las razones por las que brillar nuestra luz solar se nos dificulta. Mm. Entonces el trabajo Sol-Luna, ya solamente estos dos planetas, ¿sí? Ya solamente estos dos puntos en nuestra carta nos van a dar muchísima información sobre nuestro proceso interno, si nos van a permitir entender, ok, porque a veces se me dificulta exponerme, porque a veces se me dificulta sacar adelante un proyecto, bueno, vamos a mirar la luna, porque hay miedo, porque hay tensión, porque hay un apego, no sé, un trauma de la infancia, bueno, esto ya tocaría ver, obviamente, cada Claro. carta con detalles, ¿no? El ascendente, ¿por qué es importante? Porque con el ascendente es el punto matemático que se determina en el momento de nuestro nacimiento. Quiere decir que nuestra alma y nuestro ego, personalidad, se juntan bajo el grado de nuestro ascendente, que es nuestro nacimiento. No podemos olvidar que nuestro recorrido, y es lo que vemos en una carta natal, es un recorrido tanto del ego, personalidad, como un aprendizaje del alma. Y todo, digamos, todo el proceso se trata de desarrollar todo nuestro potencial, de conectar con toda nuestra energía solar de nuestro ego para poder ponerla luego al servicio de nuestra divinidad. ¿Ok? Mm. Entonces, si no vivimos el proceso del ego, no podemos llegar a la divinidad. No funciona. Total. Primero hay uno y luego hay dos. Así como, y el ascendente es el que me permite entender, ok, ¿cómo llego hasta tierra? ¿Cómo nazco? ¿Cómo avanzo? ¿Sí? ¿Cómo llego a conocerme a mí misma? ¿Cómo me presento al mundo también? ¿No? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me despego, digamos, del útero materno y de ese útero simbólico también que es muy universal? Mm. Ahora, el nodo norte y el nodo sur, acá entramos, ya esto es un poquito astrología, un poquito más para avanzados, ¿sí? Pero a mí me parece importante mencionarlos. ¿Por qué? Porque son puntos matemáticos que nos hablan del salto cuántico de una cierta manera que nuestra alma vino a hacer. Nuestro nodo sur nos habla de vidas anteriores, nos habla de apegos de vidas anteriores, pero también nos habla de una energía que conocemos, que hemos vivido mucho, entonces lo llevamos también dentro de nuestras células. Hay una sabiduría muy, muy potente en nuestro nodo sur, pero hay un reequilibrio de fuerzas a hacer, porque si no nos quedamos solamente con la energía baja del nodo sur. Y nuestro nodo norte nos dice, ok, ¿y por qué punto matemático evoluciona? ¿Cuál es la energía que tengo que integrar, ¿sí? Mm. Para que mi alma pueda manifestarse en la tierra y yo pueda hacer el amor que soy manifestado acá en la tierra, que es finalmente el propósito de todas las almas, ¿sí? Entonces, el sol-luna nos hablan de un proceso, sol-luna ascendente nos hablan de un proceso más del ego-personalidad, que es Mm. súper importante, mientras que nodo norte y nodo sur nos hablan mucho más de un proceso del alma, pero juntos es que se hace el combo de la carta, digamos, Claro. juntos es que se abre todo el potencial de la carta, ¿sí? Yo no creo, y esto es mi punto de vista, pero no creo que podamos separar la humanidad de la divinidad. Mm. Tienen que trabajar de la mano, ¿sí? Y me parece que es súper importante hoy en día tener esto en cuenta, que no podemos separarlos, sino que se trata de unirlos. Absolutamente, creo totalmente que nuestro propósito es unir la divinidad con la tierra, y por eso estamos encarnados, por eso nos hemos automanifestado en el plano físico para traer los milagros del más allá aquí en la tierra. Entonces me encanta cómo lo has explicado, me parece súper claro, y me acuerdo de unos elementos que
de los que has hablado al principio de nuestra sesión, que también me parecieron súper interesantes, y eran esos elementos, ¿no? Me dijiste, ok, antes de adentrarnos en los planetas, vamos a ver los elementos, tierra, fuego, agua, aire, y cómo están unos en relación con el otro y cómo esto te influye. Entonces, ¿puedes hablar un poquito de estos elementos? En mi caso, a pesar de haber hablado con astrólogos antes de ti, no lo había escuchado y me pareció súper interesante tener también esta información. Pues mira, los elementos con los que trabajamos en astrología son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y van en este orden, ¿no? Fuego, tierra, agua y aire. Es decir, que siempre vamos a tener, empezamos con un signo de fuego que es Aries, luego tendremos uno de tierra, luego uno de aire y luego uno de agua. Y estos cuatro elementos en realidad nos muestran también la progresión de la conciencia humana. El fuego nos habla de nuestra individualidad, perdón. El fuego nos habla de el ser yo soy, dice Aries, ¿sí? Y ese yo soy es súper poderoso, porque ese yo soy es yo, divinidad también. He escogido, como dices tú, automanifestarme acá en la tierra, he escogido encarnarme acá en la tierra, y para encarnarme y vivir plenamente mi aprendizaje y mi expansión del amor en la materia, necesito un ego. No podemos borrar el ego, me encantaría, pero no, eso sería muy simple, no se puede, ¿no? Y el fuego es el elemento que nos permite conocer nuestro ego, experimentar, digamos, nuestro ego, ¿ok? Pero el ego por sí solo, digamos, ese yo soy, esa chispa vital que sería Aries, ese primer, digamos, esa primera llama, no existe por sí sola, necesita tierra. Entonces tenemos el segundo elemento, que es la tierra, y con la tierra manifestamos en la materia. Con la tierra estamos acá, estamos encarnados, tenemos la capacidad de tener un cuerpo hermoso, ¿sí? Y que nos permite gozar del placer de estar acá en la tierra. Por favor, no se nos puede olvidar eso, ¿ah? Allá del otro lado somos bolitas de luz, no hay helado, no hay pizza, no hay calor, no hay verano, no hay mar. ¿Sí? La tierra nos conecta con el gozo de existir en la materia, ¿sí? Y por eso es importante darle el valor que se merece. Pero si nos quedamos en una reflexión solamente tierra, lo único que puedo conocer es lo que mis sentidos me permiten conocer, lo que veo, lo que toco, lo que siento y lo que oigo, ¿sí? Mientras que tú, como geminiana, me dirás, no, no, un momento, mucho más, claro. Y ahí llega el aire, que Géminis es el primer signo de aire. Y el aire lo que hace es que nos conecta con la mente. ¿Sí? El aire lo que nos muestra es que los seres humanos tenemos una mente extraordinaria cuando sabemos utilizarla para nuestra evolución, cuando la ponemos al servicio de nuestra divinidad, si no se vuelve la mente ego bulliciosa que genera bloqueos, ¿sí? El aire lo que hace es expandir nuestra conciencia, el aire nos permite ir allá donde la tierra no puede llegar, el aire nos permite conectar con ideas abstractas, con la filosofía, con la astrología, con el conocimiento, con el lenguaje, todo eso que en un registro tierra se quedaría corto, ¿sí? Pero luego llegamos al agua, las emociones, ¿sí? Y todos los procesos humanos realmente terminan en agua. Por eso el último signo del zodiaco es Piscis, agua, lo que nos está llevando a ¿qué? Que la experiencia, la única forma como el alma tiene de evolucionar es a través de las emociones, a través de lo que sentimos. Entonces todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos manifestado con el fuego, todo lo que hemos sentido con la tierra y todo lo que hemos aprendido con el aire no tiene sentido si no logramos integrarlo a través de nuestro mundo interior y subjetivo emocional a través del agua. Y por eso los cuatro elementos siempre van a ir en este orden y luego se repiten: fuego, tierra, aire, agua, hasta que Me llegamos encanta. a Piscis. Me encanta y me acuerdo que yo era toda aire y tierra y muy poca agua y muy poco fuego. Y Bueno, toda la historia de mi vida es aprende a vivir tus emociones, mujer. Por eso también lo puedo enseñar también. Es que al final es lo que decíamos, lo que puedes ver como un defecto, como decir, me gustaría poder estar más en sintonía con mis emociones, realmente es tu camino de vida, porque lo que tú aprendes claro, es lo que puedes enseñar después. Y todo lo que he claro. pasado en términos a esa falta de cultura emocional, realmente es lo que me permite también tener esta empatía, poder enseñar, y creo que es muy bonito verlo así, porque aprendemos que las sombras pueden ser luces. Y cuando estabas hablando ahora de los elementos, me hizo pensar mucho en los dosha, en Ayurveda. ¿Se podría trabajar con la ayurveda a nivel de alimentos, por ejemplo?
para equilibrar estos elementos en uno? ¿O qué recomendarías para llegar a este equilibrio que al final es lo que buscamos? Por supuesto, bueno, primero lo que es importante tener en cuenta es que de la misma forma como todos tenemos los 12 signos del zodiaco, todos tenemos los 4 elementos. Entonces, claro, en nuestra carta natal podemos ver lo que los astrólogos llamamos el equilibrio de elementos, entonces dependiendo de las posiciones, puntos matemáticos, ¿sí? Y casas, cómo esté, digamos, organizado tu carta, podemos decir si tienes más de uno o más de otro. Entonces, efectivamente, en tu caso hay muchísimo aire, sobre todo Sol y Luna en Géminis. Entonces, Ya. hay un acento porque el Sol y la Luna, digamos que tienen más puntos, ¿sabes? Pesan un poco más. Entonces, sí, digamos, en tu carta hay mucho aire y mucha tierra, pero eso no quiere decir que no tengas fuego y que no tengas agua. Claro. Solamente que la conciencia, y esto es lo que es interesante, tiene que haber como una atención para ir a explorar el agua y el fuego. ¿Okay? Digamos que hay una costumbre, hay una Sí. cierta facilidad de tu parte para ir al aire y a la tierra. Por eso eres una excelente comunicadora y manifiestas en la tierra. Claro. Tengo un ejemplo buenísimo de cómo el aire y la tierra funcionan en tu carta, y es que vi en tus redes que hace poco salió tu libro, ¿no? Que lo sacaste, Sí, tu sí. libro, y acá tenemos una clara manifestación de una energía aire. Comunico, utilizo las palabras, pero no me quedo en el bla, 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 no me quedo en el abstracto, sino que paso a la concretización. Entonces voy a escribir un libro, tener un canal, hacer un podcast, todo esto es tierra, ¿sí? Entonces ahí, perfecto, ¿no? Ahora, el esfuerzo es, me meto al agua, conecto con el fuego, ¿no? Y es donde tengo que generar el equilibrio. Y eso es algo Total. que todas las personas tenemos que hacer. El simple hecho de calcular su carta, por ejemplo, en astro.com, calculan su carta, y en la parte de abajo de la carta hay una tablita muy linda que les muestra cuánto aire tienen, cuánto fuego tienen, cuánta tierra tienen y cuánta agua. Y solamente con eso ya dicen, bueno, entonces me tengo que meter a equilibrar mucho más el agua, la tierra. Yo en mi casa tengo un reguero de agua, que ni te cuento en mi carta, y no tengo aire, tengo muy poco aire, ¿sí? Y Pero cuando... aún así comunicas súper bien. Entonces, ¿de dónde Exactamente, viene esto? porque ha habido un trabajo de conciencia, es a lo que Wow. O voy. sea, esto todo tu forma de comunicar es aprendida. Exactamente. Wow. He Eso tenido que es. salir de mi zona de confort, he tenido que Wow. salir yo tengo mucha agua y mucha tierra, son elementos pasivos, son elementos receptivos, ¿sí? Y si nos hubiéramos conocido hace 15 años, no hubiera comunicado de la misma forma, era muy tímida, era muy introvertida. Esto es muy de los elementos agua y tierra. Entonces, por eso traigo el Me parece ejemplo súper acá, porque es algo inspirador. que se puede trabajar. Vamos hacia generar esa conciencia, ¿sí? Y eso se puede trabajar a través de herramientas completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, yo sé que la astrología védica, que es con la que trabajan en India, sí tiene una correlación con los doshas. Sí, sí, las personas, yo no conozco muy poco sobre Ayurveda, la verdad no es lo que más he estudiado en mi vida, me hace falta un segundo cerebro geminiano para poder estudiarlo todo, que todavía no tengo. ¿Sí? Pero sí sé que desde la concepción de la astrología védica es algo integral. Es Mm, decir, la astrología y la ayurveda no están separadas, se puede trabajar lo uno con lo otro. Yo mm, acá en Occidente lo que les aconsejo a las personas, porque me parece que es importante saber que vivimos en una sociedad en Occidente con una claro. educación occidental, entonces nuestro cerebro y nuestros procesos son completamente diferentes que los de Oriente. Yo lo que le invito a las personas es conectar directamente con ese elemento que les hace falta. Si no tienes mucha agua en Mm, tu carta, métete al río, ve a la mm, piscina, mm, va al mar, toma mucha agua, báñate. Sí, generalmente mm. las personas que no tienen mucha agua no es lo que más les gusta, entonces por eso Ay, yo soy hay un fan, mira, qué bien que me salga tan fácil estar constantemente o en la piscina o en el mar o en un baño para ver lo mejor del mundo. Qué bueno lo que dices y de verdad que me parece súper inspirador tu forma de comunicar diciendo que no es de tus dones iniciales y me encanta porque todas las mujeres que nos están escuchando, pues seguramente hay muchas o al menos algunas que están en este punto de decir, pues yo no lo tengo natural, a mí no me puede salir y realmente creo que comunicas de manera fenomenal y casi me alegra todavía más que no te salga natural para poder ser un ejemplo de lo que es posible cuando uno deja de ver su carta como algo que hay que sanar y más bien algo que conocer para expandirnos. Entonces,
solo para acabar, porque realmente estamos pasándonos de tiempo, pero como te he cortado y hablabas, ok, el agua, métete a la piscina. El fuego, ¿qué es? Para decir El como fuego, para una las personas que palabra. tienen que conectar con el fuego, es, bueno, uno, lo más simple, si tienen la posibilidad, chimenea, fogata, conexión con el fuego natural, digamos, si en un espacio abierto es algo que da muchísima energía. Y si no se puede, ejercicios físicos, conexión que nos permita subir, digamos, la temperatura del cuerpo. Entonces, cardio rápido, hacer yoga kundalini, por ejemplo, conectamos con el fuego interno, ¿sí? Todo tipo de actividad que nos permita subir, comer cosas picantes, por ejemplo, jengibre, cosas que estimulan, digamos, la digestión también para el fuego, es genial para las personas que no tienen mucho fuego. Para las personas que no tienen mucha tierra, conexión con la naturaleza. Eh, Coger, por ejemplo, ir a un parque y meter los pies dentro de la tierra y enterrarse. Es algo muy sencillo, pero es el simple hecho de estar conectado con los pies conectados a la tierra, ¿sí? Entonces ir a los bosques, ir a la naturaleza, hacer un ejercicio físico, conectar con el cuerpo, ¿sí? Y para las personas que tienen agua, creo que es el desafío más fuerte para las personas que tienen que conectar con el agua, porque el agua nos pide únicamente sentir. Entonces el agua nos pide tomarnos espacios en el que sencillamente estamos acostados, por ejemplo, ponemos música y no hacemos nada. Y solamente... Terrible. Horrible este plan. Claro, porque tú tienes que estimular el agua, entonces... Estoy de broma. No, estoy trabajando, está bien. Poco como tú, como la comunicación. No estoy en este nivel todavía, pero aprendiendo. Exactamente, pero es abrirnos a sentir, solamente sentir, ¿sí? Claro, lo ideal sería ver si tenemos mucho de un elemento, entonces también aprender a calmar ese elemento. Claro. Los que tienen mucho fuego necesitan equilibrar con el aire. Entonces las personas que siempre están actuando, que eso es el fuego, reacción todo el tiempo, necesitan aprender, por ejemplo, a meditar, a calmarse, a hacer cosas un poquito más, ¿sí? Las personas que tienen mucha agua tienen que conectar con la tierra para darle estabilidad al sentimiento. Las personas que tienen mucha tierra tienen que abrirse al agua y así funciona, es como una... Me parece genial. Me parece genial y súper interesante y de verdad que me parece una pena que no pueda o no quiera más bien porque las personas no tienen tanto tiempo hacer episodios de 1 hora y media. Entonces vamos a cerrar aquí, de verdad fue fascinante. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo. Claro, mira, yo en este momento básicamente trabajo mucho con Instagram, entonces para las personas que me ven en español, tengo una cuenta que se llama astroterre.es, que es en español. Para las personas que me siguen en francés, si hay gente en tu comunidad que entiende francés, porque como eres francesa, pues igual me imagino que habrá gente también que te sigue de los dos idiomas. También tengo una cuenta en francés que es astroterre, punto sencillo, y por ahí comparto toda la información en español. Si no, tengo mi canal en YouTube que es astroterre, donde también saco el contenido tanto en francés como en español, y en cualquiera de los dos pueden encontrar mi correo electrónico donde me pueden escribir si les interesa una cita o bueno. Buenísimo. Tanto citas de registros como de astrología, ¿verdad? Exactamente. Me encanta. Ok, muchas gracias Laura, fue increíble y te deseo lo mejor y que sigas ayudando a tantas personas con tu don porque es muy importante y muy bonito. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite_isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.